Hoy tenemos el tema guardado de los falsos profetas. Falsos profetas. El Espíritu Santo de Dios nos va a hablar por medio de su palabra. En Mateo 7, 15, 16 leemos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo reconocer si la persona que está a cargo de tu congregación no es un falso profeta? La Biblia nos enseña que por sus frutos los reconoceremos. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Pero, ¿qué frutos? ¿Qué frutos están produciendo? ¿Qué fruto estás produciendo tú? ¿Qué fruto estoy produciendo yo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque el que tiene el Espíritu de Dios debe actuar con mucho amor. ¿Pero qué es el amor? En 1 Corintios 13:4 Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. Dice que el amor es sufrido, porque con ese amor amó Dios al mundo. Pero, ¿qué significa que amó Dios al mundo? Leemos en Isaías 53. En Isaías 53, 5 leemos: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, mas Yahvé, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque no importa qué religión tienes tú, Dios te habla. Ese es lo importante. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este es el amor con que Dios envió a su Hijo al mundo. Con todo eso, Jehová, Yahvé, el Señor, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ese es el amor. Por eso en Juan 13:34 leemos: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el que Dios envió como propiación de tus pecados, el que era la palabra y la palabra se hizo carne, dice en el Evangelio de Juan. Pero si la persona no tiene amor, si no puede amar, ¿pero qué es el amor? Que debemos amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. Si tienes gozo, si tienes paz, si tienes paciencia, si eres benigno, bondadoso, si tienes fe, si eres manso, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Si todos los cristianos estuviéramos produciendo frutos, el mundo sería distinto. Pero tenemos fe en que pronto habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, donde según la promesa, la justicia habrá de morar. Gloria a Dios.
Segunda de Corintios 11:14 leemos: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Escucharon esto? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Que en el nombre de Jesús están haciendo milagros, que profetizan en el nombre de Jesús. Pero Él les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. También leemos en Mateo 24:23: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. ¿Qué estás creyendo tú? Hoy dicen: es que allá está el pastor haciendo milagros, es que allá está el Cristo, es que allá. Usted no tiene que ir, porque el Espíritu Santo está donde usted está donde aquel que cree, porque dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Si tú crees eso, tú eres sano, porque por tu fe eres sano. En segunda de Pedro 2:1 leemos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea que los falsos profetas siempre han existido, ellos están, pero Dios nos dice a nosotros: por sus frutos los hemos de reconocer. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Venga y pacte con el Señor. Cuando ellos saben que Dios es el que pacta con el hombre. El hombre no puede condicionar a Dios. Pero dice la palabra: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria a Dios, porque Él pronto viene. Porque cuando se levantan los falsos profetas, los falsos ministros, significa que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Viene por su amada, viene por ti, viene por mí. Así es que a darle gloria y honra al que gloria se merece, al que honra se merece, al que merece todo de nosotros. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Porque cuando se levanta con poder, con señal y prodigios mentirosos. Pero por sus frutos los reconoceremos, dice la palabra. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es la verdad? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por el reconocimiento de su amor, que Él vino a dar su vida a cambio de la tuya. Este es el amor de Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así es que no te sorprendas si tú no crees en Jesús como tu Señor y Salvador. Si tú crees que tú te puedes justificar a ti mismo,
Si tú crees que has podido dejar de pecar, si tú crees que te puedes santificar a ti mismo, si tú crees que estás recibiendo bendiciones por tus buenas acciones, tú te has apartado de Cristo, te has apartado de la gracia. Y es por eso que tú crees en las mentiras, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque ¿cómo tú piensas que lo que tú haces vale mucho más que el de Cristo? ¿Vale mucho más que el sacrificio del Hijo de Dios, que fue molido por nuestros pecados? ¿Tú no puedes creer esto? Si tú no puedes creer que el sacrificio de Él equivale al valor de tu vida, entonces eres un injusto. Porque los que creen a Dios, estos son contados con el creyente Abraham, dice la palabra. Por eso los de la fe son hijos de Abraham. ¿Y qué hizo el padre Abraham? Creer la promesa que Dios le había dado. Y nuevamente a ti te habla que Él envió a su Hijo como propiciación de tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Creer en el sacrificio del Hijo. Y Dios dice, si tú crees serás salvo, pero si tú no crees, eres hijo de la injusticia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Es lo que te dice el Señor. El Espíritu de Dios es el que te está hablando. Si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, si crees que Él murió por ti, confiésalo con tu boca. Porque en Romanos 10:8 dice, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así es que goza tu corazón, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién es la esposa? Eres tú, que crees en que Él te compró a precio de sangre, para gloria y honra a su nombre. Y a ti, y dice Apocalipsis 19:8, y a ti y a mí, el Espíritu Santo nos está hablando a todos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de sus santos. ¿Y cuáles son las acciones justas de sus santos? ¿Cuál es la manifestación que un creyente haya creído en el sacrificio del Hijo de Dios? Veamos si los apóstoles, si los maestros, si los ministros, esto están haciendo en tu iglesia. Dice la palabra en Hechos 4:32, todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie llamaba propia cosa alguna de cuantas poseían, sino que tenían en común todas las cosas. Los apóstoles daban testimonio con toda firmeza de la resurrección de Jesús el Señor, y todos gozaban de gran simpatía. Pero escuchen esto, es lo que hace el amor. No había entre ellos indigentes, porque todos los que poseían haciendas o casas las vendían, llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades. Si esto es lo que están haciendo en tu iglesia, gloria a Dios, porque estos entienden y que se han convertido de verdad. También vemos la historia de Zaqueo. Cuando Zaqueo recibe a Jesús, dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, doy hasta 4 veces más del valor. Así es que, ¿qué hay en tu corazón? Si esto es lo que hay en tu corazón, eres bienaventurado, porque el Rey se ha preparado
y viene pronto por su amada. Así es, si tú deseas que llevar esta prédica a tu congregación, a tu casa, a tu lugar de trabajo, invite a tus amigos. ¿Qué hacemos? Predicamos a Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el que en el principio era la palabra, y la palabra se hizo carne, que vino a entregar su vida por amor a ti. Si tú deseas que esta prédica llegue a diferentes hermanos nuestros que todavía no conocen el verdadero evangelio, pues escríbanos a adoradoresenaccion@gmail.com. Hijo de Dios, eres bendecido con toda bendición. Reciba tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén.